poquito menos de 20 minutos para la 1 de la tarde y nosotros abrimos aquí y ahora nuestra sección más empatizante y comunicadora de la radio alcarreña. Eso, sin duda, es la que nos trae hasta aquí martes y martes también a la alegría de la huerta. A nuestra Cristina Toledano, periodista especialista en darnos los mejores trucos pues para dominar esas herramientas de la comunicación o incluso para hacer que nuestra comunicación sea más efectiva a todos los niveles. Y siempre, siempre sorprendiéndonos con los asuntos que nos pone sobre la mesa. Cristina Toledano, muchísimas gracias por venir un día más y buenos días, más que nada, buenos días de verano ya. Bueno, pues buenos días y muchísimas gracias a vosotros por permitirme una vez más que pueda compartir con vosotros todos estos temas que tienen que ver con dominar la comunicación y con evitar que la comunicación y estas herramientas de comunicación y de interacción social nos dominen a nosotros. Y es de eso de lo que vamos a hablar hoy, de esas adicciones que tenemos a los medios sociales. Lo dices, Cristina, como si estuviéramos a tiempo de remediarlo. ¿Crees que es así? ¿O estamos ya enganchadísimos? ¿Somos esclavos de esas nuevas tecnologías y de esas herramientas que hoy en día pues nos hacen depender muy en todos los niveles, ¿no? de ellas? Pues pienso que a lo mejor los que somos más mayores y esto nos ha venido un poco de rebote cuando ya teníamos unos años, todavía estamos a tiempo de mantenernos a un lado, pero los jóvenes, los niños, los que llamamos los nativos digitales, los que han nacido ya, los que han mamado es todo esto de las redes sociales, de las distintas pantallas, del YouTube, los que han nacido ya en la era Google, esos lo tienen muy complicado. Es que es de lo que vamos a hablar hoy. Estas redes sociales y todas estas herramientas de comunicación tienen elementos que consiguen que se hagan adictivos y que cada vez quieras un poquito más, un poquito más, claro. Un poquito más. Vamos a identificarlas, vamos a llamarlas por su nombre y apellidos, vamos a hacerles la foto como con su cartel debajo, como cuando detienen a alguien y le hacen la ficha. Más que nada, las más adictivas, ¿no? Que podamos encontrar, porque redes sociales hoy en día hay muchísimas aplicaciones también que interactúan con nosotros y con otros al mismo tiempo. Bueno, ahora mismo los padres están locos con el Fortnite, que es, ya sabes, este juego que es un auténtico vicio, sobre todo para los más pequeños, pero redes sociales, identifiquémoslas con nombres y apellidos, las más adictivas. Sí, porque los juegos tienen ese componente adictivo y de hecho muchas redes sociales y empresas y aplicaciones están incluyendo la gamification, que es decir, convertir en juego o incluir un elemento lúdico dentro de la interacción para con este elemento competitivo, pues que sea, pues eso, un poquito adictivo y que la gente pique, ¿no? Que te quiera pique para un poquito más, claro. un poquito más. Bueno, pues solamente lo ha reconocido Snapchat, pero varios estudios... Snapchat que sigue vivo después de que la Kardashian dijera que no le gustaba. Pero bueno, ha cumplido su función, Pero solamente lo han reconocido ellos, pero sin embargo varios estudios psicológicos han detectado que las interfaces, es decir, la pinta que tienen pues las aplicaciones tanto de Facebook como de Google como de otro tipo de redes sociales, pues que utilizan un algoritmo como el Instagram o el Twitter, tienen como pinceladas, están como salpicadas de algo que podríamos llegar a llamar incluso cocaína del comportamiento. O sea, que tendrían unas trazas comunes quizá a unas y a otras y que ahí donde están su gancho también serían para nosotros sus identificadores principales, ¿no? Te quiero preguntar una cosa, hemos hablado de Facebook, de Twitter, Instagram. ¿Valdría hablar del peligro del enganche, por ejemplo, al WhatsApp? También, todos estos... Bueno, voy a quitar que me está aquí el WhatsApp. No, esto es como un sonido, es un sonido que viene muy al pelo de esta sección. WhatsApp, todos me están diciendo, venga, ven aquí, te voy a dar lo tuyo, voy a alimentar tu curiosidad, Claro, porque es eso, esas notificaciones, esos sonidos tan llamativos, tan sugerentes que te dicen... Que dices, ha llegado un mensaje y vas a tener que aguantar hasta el final. Bueno, pues todo esto, y eso que se llama el scroll infinito, es decir, entrar a una red social o al WhatsApp y tener siempre
un poquito más para ver. Porque en el WhatsApp del que estabas hablando, no solamente tenemos las conversaciones no leídas o los mensajes de nuestros compañeros, sino que hay gente que se pasa las horas muertas haciendo scroll, es decir, bajando y viendo pues las fotos de perfil de los amigos. Eso sería un componente de adicción. Los estados, que el otro día tú me descubrías aquí, este tema de los estados también en WhatsApp, que bueno, es una seña común de otras redes sociales. Hablando de señas comunes, cuéntame un poco cuáles son esos rasgos que provocan y que instigan todo el rato al usuario a que no abandone ese vicio y que tenga que tener un contacto con esas redes sociales cada pocos minutos, cada pocas horas, que eso ya me parece un logro. Bueno, pero complicado. Bueno, pues utilizan una serie de trucos psicológicos que persiguen crear hábitos en el consumidor. ¿Por qué? Porque todas estas redes sociales y también páginas de internet o servicios de comunicación necesitan lo que llamamos el engagement. Y yo para ver qué es esto del engagement me he dibujado una percha del revés para que como simulando que estamos ahí colgados, como ahorcados, porque las redes sociales saben lo que nos gustan y nos necesitan mansos. Lo que quieren es que pues vayamos de un lado a otro viendo mensajes, leyendo determinadas noticias que no falsas. Pensemos mucho, que claro, ellos nos lleven en ese camino en el que como ovejas vamos balando de uno a otro contenido, ¿no? Entonces, todos estos sitios están diseñados para ser adictivos, como pues hay ingenieros especializados en User Experience, que es experiencia del usuario, y también en temas de psicología, que hacen que estos sitios pues sean más atractivos y quieran que nosotros pasemos cada vez más tiempo en ellos, como pues con determinados colores que son más agradables, con interfaces más llamativas, lugares en los que nos sentamos más cómodos. Ellos lo dicen que los sitios sean usables, pero en realidad lo que pretenden es que los usuarios pasen cada vez más tiempo en esos sitios y terminen llevando a cabo acciones. Lo que hacen es que nos invitan a la acción, al comprar, al llamar, al pincha aquí. Sobre todo con esto de las fake news, de las noticias falsas, de las que hablábamos en alguna ocasión aquí, que detrás de esas noticias que ante las cuales es casi imposible no picar, no entrar a leer la información, pues hay verdaderos entramados de ingeniería que tiene unas ramificaciones muy grandes, ¿no? Unas intencionalidades que no son positivas. Es un poco el lado oscuro, lo que hablan el Black Hat SEO, el SEO, el posicionamiento de sombrero negro, un poco el lado oscuro del contenido de Internet. ¿Qué querrán de nosotros? Pues está claro, lo decíamos y yo creo que se puede resumir solo en una cosa: datos y datos. Y esos datos son fundamentales para las compañías y hoy en día no se fían a raíz de esta nueva regulación del uso de los datos. De verdad que pensábamos que esto era para el usuario, que deberían o que les obligaba a las empresas a ser mucho más claras y sencillas respecto al tratamiento de datos. Y yo ayer, sin ir más lejos, Cristina, tuve que perder 15 minutos para poder acceder a una página que la voy a decir, creo que era hola.com, en desactivar uno por uno los llamados partners con quien pretendían compartir la información que yo accedía a darle a esa empresa únicamente. No tenías un botón de desactivar los 200 partners de una vez, no, tenías que hacerlo uno por uno si lo querías. Y dije yo, sí, esto es un reto, lo voy a... Y desactivé uno por uno, claro. Perdí un tiempo, pero que esto sepan ustedes que cuando le damos a aceptar directamente sin meternos en las políticas de uso, nos pasan cosas como estas, que de repente estamos dando la información a lo mejor a 200 empresas más que van a tratar nuestros datos. Y los datos hoy en día es la moneda de cambio, ¿no? En la red de redes. Sí, y lo peor es que pues a lo mejor una persona adulta es capaz de discernir entre cuando las cosas están dentro de lo normal y cuando verdaderamente uno está perdiendo los papeles con el teléfono y con las redes sociales, porque adolescentes
ojo, problemas. Estamos viendo cómo la gente joven cada vez interactúa menos entre ellos y se pasan el día con los teléfonos, con las pantallas y también con esos juegos que al final, pues, evitan de alguna manera que haya un contacto más físico, más tú a tú. Físico. Porque es verdad que dices, cada vez están más aislados, ¿no? Si se comunican mucho entre ellos, pero de una manera virtual, sin verse, sin tocarse, sin prácticamente poder compartir lo que toda la vida hemos compartido. Un café, claro, una Coca-Cola. ¿No? Y bueno, y luego ya si hablamos de los niños, son todavía mucho más vulnerables y a veces hay muchos papás que dejan a los niños viendo el YouTube, el canal infantil, y han denunciado que detrás de esos canales infantiles se cuela de manera aparentemente incomprensible contenidos inadecuados e incluso contenidos violentos que pueden dejar a los niños ya traumados de por vida. Y hay quien se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué si el algoritmo de YouTube, de Instagram, de Facebook está tan perfeccionado, por qué siguen se cuelgan contenidos tan violentos? Con toda intencionalidad, puedo comprender o interpretar, ¿no? Bueno, yo creo que de todas estas cosas que estamos viendo nada es casual y que detrás de cosas aparentemente pues casuales siempre hay una intencionalidad y como decía antes, pues pretenden eso, crear hábitos desde muy pequeñitos y que estemos enganchados. Es que me estoy acordando de una anécdota que la viví hace 2 o 3 semanas, Cristina, en relación a eso. Padres que dejan, a ver, que es muy normal, ¿no? Pues también ponerle en el YouTube, en el teléfono, en la tablet, unos dibujos a los niños, pero claro, todo esto con la reproducción automática va saliendo uno tras otro, va enlazando un contenido tras otro y debía estar viendo algo relacionado con Disney, pero recuerdo haber pasado al lado, era en una tienda y bueno, pues tenían a los niños allí entreteniditos, se pueden imaginar un poco de qué tipo de comerciales estoy hablando, y recuerdo pasar al lado y oír esa voz sudamericana, es una locución sudamericana que dice, vamos a repasar ahora las principales películas Disney en las que aparecen contenidos inapropiados para los niños. Y estaban los dos pobres críos viendo ahí, porque claro, venían de ver dibujos y se iban a tragar otros 5, 10 o 15 minutos de momentos en los que Disney hace guiños a los padres. Posiblemente ni lo entenderían, pero ahí estaba el riesgo, ¿no? Sí. Y bueno, pues uno se sorprende, ¿no? La verdad es que hay que tener cuidado, hay que poner un filtro y hay que actuar con cabeza y también con una cabeza crítica, porque todo esto es tan nuevo que no somos conscientes de las consecuencias que va a tener. Sobre todo, ya hay muchos estudios psicológicos que hablan de los efectos negativos de todas estas pantallas y de la exposición de los niños a contenido para el cual no están preparados, porque, ojo, las redes sociales son más adictivas que el alcohol y el tabaco, y ese deseo que se experimenta cuando uno quiere un poquito más, como decíamos, pues de eso que nos dan las redes sociales, es un deseo que se podría comparar incluso al deseo sexual. ¿Qué pasa? Que es mucho más fácil satisfacer ese quiero más de la pantalla del teléfono que bueno, pues que satisfacer otro tipo de adicciones. Entonces, ¿cuándo podemos reconocer que una persona verdaderamente ha perdido los papeles y se enfrenta a una adicción a toda regla? Claro. Bueno, pues una cosa es el enganchamiento, que yo creo que todos tenemos un poquito de enganche, y luego ya es cuando esto se convierte en algo patológico que está completamente tipificado para psicólogos y psiquiatras. Entorpecen otros aspectos de nuestra vida, ¿no? Cuando no nos deja hacer otras cosas habituales, ahí también yo creo que tenemos que despertar las alertas. Tenemos que fijarnos, a ver, en este tipo de cosas pues es complicado que uno mismo se dé cuenta, pero serían una serie de trucos para detectar si aquel que tenemos enfrente, nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros hermanos, nuestras madres, están enganchadas. Bueno, pues ¿cómo veríamos esto? Pues cuando hay una pérdida de control, cuando las personas por estar con el tema de las redes sociales dejan de relacionarse, dejan de practicar pues actividades que antes les gustaban, o dejan de caminar, de relacionarse con otras personas, cuando incluso dejan de dormir, reducen sus horas de sueño para estar con las redes sociales, mienten sobre su uso. Tú les preguntas, oye, ¿no habrás estado con el WhatsApp hasta las 7 de la mañana? Que sé qué tal. No, mienten sobre su uso.
uso. Luego, pierden la capacidad de prestarte la atención, focalizan su atención exclusivamente en el teléfono. No pueden hacer otras actividades. O sea, tú les pides ayuda, pues yo qué sé, para poner la mesa y te das cuenta que tienes una persona que va detrás de ti mirando el teléfono y es incapaz de responder a tus preguntas porque su cabeza está exclusivamente relacionándose con el teléfono. Es que es un problema. Tienen descuido, se olvidan las cosas, pierden el interés por los estudios o por actividades que antes les apasionaban. Capacidad de concentración nula, prácticamente. Efectivamente. Sí. Tienen ansiedad cuando pues, se van a quedar sin batería o no están cerca de un enchufe, no tienen wifi. Y luego algo que suele pasar, sobre todo cuando vemos niños o personas jóvenes que están muy metidas en redes sociales, Instagram, que producen un flujo de otra realidad. De repente vemos que ese niño o esa persona está viviendo en una realidad paralela y sus amigos, sus compañeros del cole ya han pasado a un segundo plano y ya solamente piensan en followers, en menciones, en stories y ya incluso mantener una conversación con ellos se hace complicado porque hablan de unas cosas tan complicadas que dices, este niño está en otro mundo. Bueno, pues verdaderamente si ese niño está en otro mundo hay que poner un poco el ojo sobre esa tendencia, ese comportamiento que puede tener detrás de sí una y que una le adicción. puede llevar a desarrollarse mal como personas. Son edades muy difíciles en las que también es verdad que hay que tener mucho cuidado, pero me imagino que habrá un punto en el que los padres pueden ponerle freno, pero cuando ya va más allá, recomendación absoluta a un profesional, ¿no? Aquí estamos hablando un poco claro. de las cosas que se pueden detectar, por supuesto, sin ánimo de sustituir a un psicólogo No, ni de meternos en trabas, al revés, precisamente sino simplemente para que se pueda ir a ese efectivamente, recurso, ¿no? Claro. que ya cuando estamos viendo estas conductas de las que estamos hablando, ya podemos estar ante un problema grave y hay que ponerse en manos de un profesional porque, bueno, pues para nadie es agradable que no le presten atención, pero ya hay veces que hay casos de dependencias, prácticas no seguras, niños muy jóvenes que se están metiendo en todo el rollo de las apuestas y que incluso están generando deudas para sus familias y bueno, este efecto también, efecto que se llama FOMO, o que es ese miedo a no perderse algo, puede llegar a tener consecuencias muy negativas en las personas y sobre todo en niños y adolescentes. Y yo creo que, fíjate, es un asunto que hoy tratamos así un poco en líneas generales, muy reflexionadas, muy masticadas, desde luego, por Cristina, pero podrían dar para tantos capítulos, para tantos momentos en los que ustedes mismamente, los que nos están escuchando, se pueden ver reflejados, porque yo lo estoy haciendo. Cristina, me imagino que también en muchos aspectos. Bueno, pues nos puede servir para detectar esas cosas que de momento no estamos haciendo bien, que estamos cayendo esclavos, al fin y al cabo, de unas tecnologías que debemos dominar y que en muchas ocasiones, como nos decía Cristina al principio, nos dominan a nosotros. Seguiremos seguro, dando recursos, dando tips, porque bien lo has dicho, es algo tan nuevo que todavía no tenemos una foto panorámica de lo que nos está pasando. Lo estamos viviendo tan en primera persona que no somos muy conscientes de lo que nos está pasando. Claro, pero yo pienso que esa mirada crítica, ese saber que hay mucha gente detrás trabajando en esos trucos psicológicos y en crear hábitos a los que les puedan sacar el jugo, pues yo creo que esa mirada crítica nos puede ayudar a no caer en las redes. Bueno, esa mirada crítica, pero sobre todo amena, divertida, curiosísima, nos la pone todos los martes Cristina Toledano en esta sección Empatizando, que es la única de toda la radio en la que no hace falta pagar los móviles, se lo digo yo. Muchísimas gracias, Cristina. Buena semana. Igualmente. Hasta la próxima. Descubre más sobre Empatizando en www.